Un gozo, un placer, un honor estar en esta compañía profética. Amén, gloria a Jesucristo. Y yo creo que va a ser un tiempo productivo. Gracias a los pastores principales, gloria a Dios, al apóstol Duba, a la profeta Jessica, al pastor Johan, siempre por su amabilidad. Bendecidos a todos los que están conectados. Bueno, ya los nombraron, gloria a Dios. Permítame empezar en esta noche. Estaba compartiendo con gente también del ministerio para que puedan conectarse por Facebook, ¿no? Y eso es lo que estaba haciendo y realizando en este momento. Pero bueno, me han encargado acerca de la respuesta que se obtiene a través de la intercesión profética. Le comento que para todos, le comento que yo inicié mi vida espiritual y como cristiano como intercesor. No fue común, no estuve en una iglesia cuando empecé. Estuve en un grupo de intercesión donde se movía la profecía y no entendía muchas cosas al principio. Más adelante fui entendiendo. Uno cuando ora o cuando intercede, gloria al Señor, a veces tiende a pedir para sí. Pero un intercesor profético, lo primero que tiene que hacer, escuche bien esto es clave, es indagar la voluntad del Padre. Lo voy a volver a decir. El intercesor profético tiene que indagar la voluntad del Padre. No es orar para mí, para mis deseos, para lo que yo quiera hacer. Lo que debe de hacer un intercesor profético para tener respuesta es conocer la voluntad del Padre. Jesús lo enseñó en Mateo 6:9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Escuche esto: buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Por qué no se recibe? Dice Santiago 4:3: pedid y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y la traducción viviente, el mismo texto de Santiago 4:3 dice: aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben, porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente los que le dé placer. Si yo quiero recibir de Dios como un intercesor profético, y le voy a decir esto, no es cualquier cosa. Un intercesor profético, si usted está aquí conectado, usted no puede perder el tiempo. Usted debe saber la voluntad de Dios. Si no la conoce, indagarla. Debe buscarla. Debe moverse en la voluntad del Padre. No en su propia voluntad, no en su propio deseo, en su propia intención, en su propio placer. ¿Alguien me está escuchando en esta noche? Amén. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Lo primero, indagar la voluntad del Padre. Eso hace un intercesor profético. El intercesor profético tiene en su vida un poder sobrenatural para recibir respuestas casi que inmediatas o inmediatas. Lo voy a volver a decir. Es sobrenatural el intercesor profético. Dios se le va a revelar. La voluntad del Padre nos va a revelar el propósito grande, el propósito total, aún de la misma humanidad. Usted va a conocer cosas que otros no ha escuchado. Voy a entrar a la parte cómo hacerlo. Pero lo primero que nosotros debemos hacer es indagar la voluntad del Padre. Anótelo eso claramente. Amén. Recuerde que el Padre no se hace responsable de lo que Él no habló. Todo lo que el intercesor profético tiene que estar en sus sentidos, estar en su alma y en su espíritu,
es la voluntad de Dios. ¿Qué Dios quiere? No lo que yo quiera, es lo que Dios quiere. Y Él se va a hacer responsable. Él va a responder de lo que Él habló. Amén. Él solo se hace responsable de lo que está en su voluntad. Y también Él contesta, escuche esto para cuando usted está en la intercesión profética, Él contesta lo que está en su línea profética. Lo voy a volver a decir. Él contesta lo que está en su línea profética. No porque lo vio en otro lugar, no es por imitación, no es porque usted quiere, no, es conforme lo que Dios ya escribió, lo que Dios ya predestinó. Porque a Jeremías le dijo, antes que naciese, antes que esté en el vientre de tu madre, te conocí y te di como profeta a las naciones. Si usted está aquí, usted es parte de una generación profética postrera. Aleluya. Recuerde que Él va a proveerse para sí. La Biblia dice en Filipenses 2:13, porque Dios es en Él que pone en vosotros así como el querer como el hacer por su buena voluntad. Y la traducción Dios viviente dice, pues Dios según su bondadosa determinación, a quien hace nacer en ustedes los buenos deseos. Escuche esto. Y quien los ayuda a llevarlos a cabo. Dios va a llevar a cabo su voluntad y lo que Él escribió en su línea profética, no otra cosa. Por eso la gente sufre. Usted como intercesor profético tiene que ser claro en esto. Tiene que indagar la voluntad del Padre. Cristo estuvo en esta tierra haciendo la voluntad del Padre, indagando la voluntad del Padre, aunque Él conociera, Él era la palabra eterna, el verbo de Dios. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios lo que va a hacer es respaldar, como dice aquí, ¿quién nos ayuda a llevarlo a cabo? Él va a ayudar a cabo, Él se hace responsable de lo que Él diseñó, lo que está en la línea profética personal suya y también lo que Él ha asignado para el tiempo. Y ya vamos a seguir avanzando acerca de esto. Y si usted está aquí, no está para perder su tiempo. Yo vengo hoy a decirle algo claramente, hermano y hermana. Usted no está aquí conectado, y gloria a Dios por la preparación, pero ya no pierde el tiempo. Usted tiene que dedicarse a ser un intercesor profético. Dios lo ha llamado, escúcheme bien, Dios lo ha llamado para este tiempo, para ser un intercesor profético, para recibir de Dios los misterios, para recibir de Dios su voluntad. Y nosotros debemos indagar. Yo le digo, yo era muy tierno y empecé a interceder con mi pastora, que era una profeta, y no sabía esas cosas y lo fui aprendiendo posteriormente. Eso han pasado muchos años. Ahora en este tiempo ya no hay más tiempo. Lo voy a volver a decir, ya no hay más tiempo para perderlo. Esto no es para un deseo personal, no es para que alguien se case, no es para que alguien sea rico, no es para que alguien prospere y tenga carro, no. Este tiempo de intercesión profético es poderoso para destruir toda obra del enemigo y poder levantar la generación profética. ¿Alguien me está escuchando? Y poder levantar la generación profética, poderse levantar las congregaciones, los pastores, los ministros. Si usted es un intercesor profético, usted va a ser un ministerio complementario, un ministerio de ayuda para sostener los brazos del hombre o la mujer de Dios que está sobre usted. ¿Me está escuchando en esta noche? Aleluya. Amén. Entonces, ¿qué es lo primero? Debemos indagar la voluntad del Padre. ¿Qué Dios quiere hacer para este tiempo? ¿Qué Dios quiere hacer en su línea profética? ¿Qué Dios quiere hacer? Aleluya. ¿Qué Dios quiere hacer con la iglesia? ¿Qué Dios quiere hacer en las naciones? ¿Qué Dios quiere hacer con Israel? Porque nosotros podemos conocer muchas cosas. Recuerde que la palabra profética
que Dios envía, y nosotros como intercesores proféticos debemos conocer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios está sobre Israel, la voluntad de Dios está sobre las naciones, sobre el mundo entero, los gentiles o las naciones, y sobre la iglesia. Hay 3 fuentes proféticas. Yo siempre hablo de este tipo de cosas para que la gente entienda, para que no se confunda. Amén. En este tiempo hay que saber. Ahora, ¿cómo sabemos? Y aquí vamos a entrar a una parte muy poderosa. ¿Cómo sabemos los intercesores proféticos la voluntad de Dios? Anote esto. Primero, por los tiempos. Como decía, por los tiempos. Dios se lo discierne por tiempos, temporada y ciclo. Lo voy a volver a repetir. A Dios se lo discierne por tiempo, por temporada y ciclos. Aleluya. Usted quiere saber la voluntad de Dios, tiene que conocer los tiempos. El intercesor profético, para poder recibir respuesta y saber moverse, tiene que conocer los tiempos. Y como lo dije, Dios se lo discierne por tiempo, temporada y ciclos. Hay ciclos establecidos por Dios, hay temporadas y hay tiempo. ¿Dónde está eso? Primera de Crónicas 12:32. No sé si esté muy rápido, pero igual van a grabar aquí. Primera de Crónicas 12:32. Dice, de los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía de hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. El intercesor profético va a ver respuesta. Y yo quiero que usted entienda que usted fue elegido por Dios no para cualquier cosa. Aleluya. Usted está indagando la voluntad de Dios. ¿Cómo lo hace? Conociendo los tiempos, conociendo en qué temporada estamos, en qué ciclo estamos. Dios en lo personal a mí me habló antes del 2020, antes de la pandemia. Es más, yo estuve antes de eso, estuve grave. Antes que empiece la pandemia, por el mes de octubre, yo estuve grave como un mes. Tenía los mismos signos del COVID. Exactamente los mismos signos del COVID. Si alguien es profético me va a entender lo que estoy diciendo. Hay momentos que Dios te hace pasar cosas que van a suceder. Te hace sentir, te hace vivir para que entiendas. Entonces, Dios, aleluya, permite que nosotros nos enteremos o sepamos conociendo los tiempos. En ese periodo Dios nos habló, y yo creo que están aquí ya gente de nuestro ministerio. Dios nos habló y dijo, guarden comida. Guarden comida. La Biblia dice que en parte conocemos y en parte profetizamos. Hay gente que Dios le habló directo, pues yo los he escuchado. Yo tengo una secuencia con una compañía profética en Estados Unidos, y Dios sí les habló claramente que venía una plaga. A nosotros, yo le digo lo que Dios me dijo a mí, lo que Dios nos mostró a nosotros. Nos dijo, guarden comida. Eso nos dijo el Señor a nosotros. Aleluya. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a recibir la voluntad de Dios? ¿O cómo sabemos? Tenemos que conocer los tiempos. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque en el 2020 se abrió una estación de muerte. Ahora, para la iglesia no. La iglesia sí fue sacudida, sí fue cernida, sí hubo gente que partió. Amén. ¿Está conmigo o no? ¿O estoy solo? Eso pasó. ¿Qué significa eso? Que yo debo ser entendido en los tiempos y debo saber vivir para lo que Dios mismo estableció, porque recuerde que Dios es soberano. A Él no lo sorprendió el COVID, Él lo conoce todo, Él está escrito. Amén, está escrito, y allá voy a entrar a esa parte también de cómo conocer los tiempos, es por la palabra.
Entonces nosotros debemos saber que se abrió una estación de muerte, amén, para las naciones, pero se abrió una estación, escuchen esto, una temporada, mejor dicho, una temporada de salvación. Se cerraron las congregaciones, pero la iglesia siguió viva. La iglesia se siguió multiplicando. ¿Alguien puede decir aleluya? La iglesia siguió salvándose mucha gente y viniendo a los pies de Cristo. A su nombre sea la gloria. Amén. Entonces debemos reconocer los tiempos. Y usted como intercesor profético, usted no puede andar ciego, sordo y mudo. Tiene que conocer los tiempos. Recuerde que a Dios se lo discierne por los tiempos. Usted tiene que saber el tiempo de Dios. Cómo Dios se está moviendo ahora. ¿Alguien me está escuchando? Cómo Dios se está moviendo. Y Dios me habló en ese tiempo de una década. Me habló de 10 años. Y todo esto está en nuestra gente ministerio. Lo he escuchado una y otra vez porque lo he hablado. Y tengo grabaciones en diferentes lugares. Facebook, YouTube. Una década donde Dios iba a salvar mucha gente, pero también venían los juicios a la casa, porque el juicio comienza por casa. Entonces debemos reconocer los tiempos, las temporadas y los ciclos de Dios. Amén. Eso de ahí lo hacían los hijos de Isaacar, que eran entendidos los tiempos. Y usted como intercesor profético, si quiere ser eficaz y conocer la voluntad de Dios y discernir su voluntad, tiene que conocer los tiempos. ¿Cómo se hace? Tiene que saber las convocatorias. Y esto de aquí yo lo voy a hablar para que usted lo entienda. De una manera limpia, digamos. Escúcheme. Hay muchas situaciones que la gente desconoce. Porque hay gente que no se les revela una cosa, cree que está mal lo que el otro hace. ¿Me está escuchando? Debemos entender que Dios tiene convocatoria. La Biblia lo llama los Moed o Moedim. Son las convocatorias de Dios. Por ejemplo, cuando empezó la pandemia en el 2020, cuando hubo la parte en enero, febrero, que el COVID se puso fuerte y en nuestra nación fue tremendo. Amén. Cuando empieza la Pascua, que es de marzo a abril, Dios trajo liberación. Mucha gente fue sana de la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque era la Pascua según el calendario hebreo. Entonces, ¿cómo yo conozco los tiempos? A través de las convocatorias de Dios. ¿Qué significa? Son las fiestas del Señor. No son fiestas judías solamente. Es las fiestas del Señor donde Dios nos revela sus misterios, donde Dios nos muestra lo que quiere hacer, donde Dios nos revela lo que quiere para la iglesia, lo que quiere para el mundo y lo que quiere para Israel. Amén. No es que alguien se vuelve judío, como por ahí algunas veces leo. Yo sé que hay gente que está distorsionada totalmente. Claro que sí, hay gente que está distorsionada totalmente. Nosotros debemos ser claros, las convocatorias son para discernir los tiempos de Dios. Las convocatorias, los Moedim o los Kairos, como dice en el griego, es el tiempo para discernir lo que Dios quiere hacer. Aleluya. Lo que Dios quiere hacer con la iglesia, con las naciones y con Israel. Amén. Entonces nosotros debemos estudiar, pedirle a Dios dirección. El Espíritu Santo nos tiene que guiar. Tiene que ser por revelación, no por imitación. Es por revelación. Dios a través del Espíritu Santo le tiene que revelar qué va a hacer el Señor. Por ejemplo, en las fiestas que usted sabe que hay palabras cumplidas proféticas. Cristo murió en la Pascua. Amén. ¿Está conmigo? Cristo murió en la Pascua. Él resucitó en las primicias de cebada. El Espíritu Santo descendió en Shavuot, que es Pentecostés. Usted como intercesor tiene que conocer los tiempos de Dios para saber cómo orar o discernir la voluntad de Dios para ese tiempo.
Yo espero estarme explicando correctamente. No se me vaya a asustar nadie. Si usted no se le ha revelado lo de la fiesta, no se asuste. Dígale al Espíritu Santo que Él nos guía a toda verdad. Ya vamos a entrar a esa parte también más adelante. Entonces debemos conocer los kairos. No es porque a alguien se le ocurre, no es porque alguien quiere, no es así. No es así. Amén. Necesitamos los intercesores proféticos. Y la gente profética tiene que reconocer los tiempos. Así se conoce o se indaga la voluntad de Dios. En los tiempos, temporadas y ciclos. Amén. Los hijos de Isaacar, ellos eran entendidos en los tiempos, que sabían lo que Israel debía de hacer. Así vamos a saber lo que Dios quiere hacer. Y allí vamos a ser eficaces. Eso se llama los kairos. ¿Cuántos? Levántame la mano si alguien ha escuchado ese vocabulario. Kairos. Ya, los Moedim o Moed. Alguien, levántame la mano si alguien ha escuchado eso. Amén. Eso de ahí es tremendo. Cuando usted reconoce los tiempos, cómo Dios se revela. Por ejemplo, después de esto, y todo entra ya a escatología. Las demás fiestas entran en escatología, que es la fiesta de las trompetas, que está relacionada con el arrebatamiento. Eso de ahí lo dimos una clase en los tiempos de Dios. También el día de la expiación, que es el tiempo de la gran tribulación, y el tabernáculo, que es el milenio. Es escatológico, pero eso no se ha cumplido. Solo se ha cumplido hasta Pentecostés, que es el Shavuot. Ahora, ¿cuál es el tiempo de ahora? Debemos saber que ya estamos en la cúspide. Por eso le decía, usted como intercesor profético tiene que saber en qué tiempo está. Aquí ya no hay que perder tiempo. Estamos ya en los últimos tiempos. Levántame la mano si está de acuerdo conmigo. Estamos en los últimos tiempos. Amén. ¿Qué significa eso? Que estamos en la plenitud de los tiempos. ¿Y qué habla la Biblia de eso? La Biblia dice que aumentará la maldad. ¿Qué quiere decir? Que en la plenitud de los tiempos habrá más maldad. Esto no va a cambiar. Está bien orar por la salvación de las almas, pero escatológicamente ya estamos en la plenitud de los tiempos. Y usted como intercesor profético tiene que saber que si existe la plenitud de los tiempos y la Biblia dice que aumentará la maldad y que eso en la plenitud de los tiempos que iba a pasar, los tiempos van a ser acortados. ¿Está aquí o no? Los tiempos van a ser acortados. Porque o si no, imagínense, las generaciones que están recibiendo este mundo, y usted sabe, usted como alguien que vive en este tiempo, en esta generación, porque esta es la última generación. Esta es la última generación. Y debemos nosotros vivir ya. Si usted está aquí, no pierde tiempo, viva para el Señor, sirva al Señor, porque estamos en la cúspide, en la plenitud de los tiempos. Los días se han acortado. Usted va a ver que el 2023 va a volar. Usted va a ver cómo todo va a correr. Los días son acortados porque la maldad sigue aumentando. Va a seguir el aborto aumentando, tomando más países. Va a seguir la ideología de género tomando generaciones. Por eso, en este tiempo, en esta plenitud de los tiempos que se corta, usted tiene que trabajar fuerte en su familia. ¿Y cuál va a ser su intercesión profética? Aleluya. ¿Cuál va a ser su intercesión profética entonces? Ahora, dentro de la intercesión profética, usted sabe, también existen los actos proféticos. Entonces, métase a interceder en esta plenitud de los tiempos, que los días son acortados, que aumenta la maldad. Ahora, este aumento de maldad también va a traer juicio. A su nombre la gloria. Le estoy hablando de ahora. Recuerde que para indagar, para conocer la voluntad del Padre, ¿qué necesitamos? Conocer
los tiempos, las temporadas y los ciclos. Amén. Son los Moed. Dentro de los Moed también están los Kairos. Y esta temporada que es la plenitud de los tiempos. A mí Dios me habló de 10 años. Y yo he escuchado a muchos profetas, he hablado exactamente lo mismo. Porque el mismo espíritu es. El mismo, y yo escucho casi lo mismo que el Señor está hablando con los profetas. Exactamente, unas ciertas variaciones, porque existe algo que se llama la inspiración, que ya lo vamos a ver también. Ahora, recuerde que estamos en la plenitud de los tiempos. La maldad ha aumentado, se acorta los tiempos, pero también la gracia aumenta. Aleluya. También la gracia sobreabunda. Eso debemos nosotros como intercesores proféticos orar, clamar para que muchas almas se conviertan. Porque de ahí entramos a la plenitud de la cosecha. Aleluya. Esta es la temporada donde se tienen que salvar muchísimas almas. Dios mismo va a tratar, Dios mismo nos va a llevar a orar hasta por nombres específicos. Hay momentos que yo recibo nombres que yo ni sé ni quiénes son. No los conozco, no sé quiénes son. Y cuando no lo hago en el momento, le pido, Señor, ayúdame a recordarlos. No conozco, hay gente que son famosos, que lo conozco, pero otros que no. Porque Dios está en esta plenitud de los tiempos, también está moviéndose en la plenitud de la cosecha. La iglesia se tiene que preparar y los intercesores proféticos somos punta de lanza. Yo no sé si usted me escuchó. Somos punta de lanza, aleluya. Somos punta de lanza nosotros por la cobertura, aleluya, de la intercesión profética. El infierno tiene temor al hombre y la mujer de Dios que se mueve en intercesión profética, porque el intercesor profético no es ciego, no es sordo, es mudo. Es alguien que conoce la voluntad del Padre, es alguien que conoce la plenitud de los tiempos, conoce los ciclos, conoce la temporada y el tiempo que Dios se está moviendo. Aunque venga el diablo, que le queda poco tiempo, como dice Apocalipsis 12, que se ha desatado, que quiere destruir las familias, en el nombre de Jesús los intercesores proféticos se levantan. Oh, Ramacoashaya. Los intercesores proféticos se levantan y son la punta de lanza que Dios va a usar junto al ministerio evangelístico y a los obreros que Dios va a levantar en los próximos, aleluya, días. Dios va a levantar una generación de evangelistas poderosos que el infierno va a temer. Dios, aleluya, va a levantar esa generación de evangelistas, niños, jóvenes, adultos evangelistas poderosos en las manos del Señor, porque es la plenitud de la cosecha. Los campos están listos y la intercesión profética necesita activarse más en este tiempo. Es una punta de lanza, aleluya, que Dios estableció para esta temporada, aleluya. Y debemos entender eso, amén. También debemos conocer, y le estoy revelando esto para que usted se mueva como intercesor profético también, de que también estamos en la plenitud, escúcheme, de la estatura del varón perfecto. Se acerca el arrebatamiento, se acerca Cristo, aleluya, la venida del Señor. Entonces, ¿cuál es la estatura que todo hombre y mujer de Dios debe tener? La estatura del varón perfecto. Entonces estamos en la plenitud del carácter de Cristo, del varón perfecto. Dios está madurando. Y usted como intercesor profético, y le digo esto hoy, no pierde el tiempo enojándose con nadie. Sáquese la falta de perdón. Alguien me está escuchando en esta noche. No importa lo que la gente diga o lo que haga. Usted como un intercesor profético debe entender que estamos en la plenitud del varón perfecto, que es Cristo, y
que usted y yo tenemos que madurar. Y tenemos que crecer. Si al 2022 todavía se enojaba rápido, no perdonaba rápido, ahora tiene que cambiar eso. Porque usted como intercesor profético no puede estar en distracciones, no puede estar en debilidades humanas. A su nombre la gloria. Amén. Cuando nosotros, escúcheme, los intercesores proféticos entendemos la voluntad del Padre, discernimos los tiempos en que estamos, porque usted como intercesor profético tiene que conocer los tiempos, tiene que moverse en los tiempos, tiene que caminar en los tiempos, para saber cuándo salir, cuándo entrar, cuándo sale el grupo evangelístico, cuándo salen los adoradores, cuándo se levantan los profetas, cuándo se levanta el apóstol, cuándo se levantan, aleluya, los niños, cuándo deben hacerlo. Debe conocer los tiempos, amén. Y cuando pasa esto, escúcheme bien, cuando pasa esto, dice Dios, escuche lo que dice la palabra del Señor en Isaías 44, 24, 25, dice, así dice Jehová, tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. Verso 25, que deshago las señales de los adivinos, enloquezco a los agoreros, y que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Cuando Dios levanta a los intercesores proféticos que saben la voluntad del Padre, cuando ellos reconocen los tiempos y los tiempos que estamos viviendo, que le he hablado acerca de la plenitud y los últimos tiempos, escúcheme bien, en esta noche Dios lo va a usar a usted para deshacer las señales de los adivinos, para enloquecer a los agoreros. Alguien puede decir aleluya. Que va a hacer volver atrás a los sabios y va a desvanecer la sabiduría de ellos. Dios va a usar a los intercesores proféticos, aleluya, para que se levanten hombres con consejo divino, no con consejo humano. A su nombre la gloria. Consejo divino que es parecido, o el don de sabiduría que es parecido al de profecía, donde Dios lo que usted hable lo va a respaldar, aleluya. Usted como intercesor profético, es más, le digo, para eso usted tiene que conocer la segunda forma de discernir la voluntad de Dios. Escuche, la segunda forma. La primera forma, ¿cuál es? Conocer los tiempos. La segunda forma es conociendo la Escritura. El que es intercesor profético tiene que saber la palabra, porque usted tiene que hacer proclamación de la palabra. Cuando usted conoce la voluntad de Dios, cuando usted conoce la voluntad del Padre, usted va a usar la palabra y va a ser una espada en su boca que va a destruir al enemigo. Va a ser, aleluya, va a ser el chofar de Dios para que caigan las murallas. Alguien tiene que decir aleluya, gloria a Dios. Amén. Pero tiene que conocer la palabra, tiene que ser serio en esto, tiene que conocer la Escritura, tiene que conocer la Escritura, correctamente las doctrinas de Dios. A su nombre la gloria. Dice en 2 de Pedro capítulo 1 verso 19, tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien estar atentos, como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, estoy en el verso 20, 2 de Pedro capítulo 1, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. En este tiempo hay que conocer la palabra de Dios. Si usted es intercesor profético, tiene que conocer la palabra de Dios. No puede perder, como le dije en el principio, no pierde el tiempo. Tiene que ser serio estudiante de la palabra de Dios.
tiene que grabarse la palabra del Señor. Tiene que recibir revelación de la palabra de Dios. Tiene que estar en sus discipulados. Aleluya, gloria a Dios. No ser emocionista. Tiene que estar en la palabra. ¿Sabe cuál es el problema de esta temporada? La Biblia lo dice. Dice así que habrá engañadores, falsos profetas, falsos maestros. Así dice la Escritura, ¿sí o no? Hombres amadores de sí mismos más que de Dios. Reprobos, ingratos, traidores. Todo eso dice la Escritura. Profanos. Ahora, ¿cómo lo vamos a discernir? Sabiendo la Escritura. Usted como intercesor profético, para recibir la respuesta, tiene que saber palabra. Para saber que está orando conforme a la voluntad de Dios. ¿Me está escuchando o no? Tiene que conocer la palabra. Hay que entender la palabra. Tener entendimiento. Dice en Colosenses 1:9, Pablo dice así, el apóstol dice: por lo cual también nosotros desde el día que los oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Presta atención. Seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Cómo se conoce la voluntad del Padre? En la segunda forma es conociendo la Escritura, la palabra de Dios. Y Pedro lo dice, aleluya, que es la palabra profética más segura. Ahí usted no se va a dejar engañar. Ahí va a saber que si se le aparece un demonio disfrazado de ángel, o se le aparece un profeta, un falso profeta, va a discernirlo. Si escucha una voz, va a discernir. Si tiene un sueño, va a discernir. Si tiene una visión, va a discernir. Si recibe voces, bueno, la voz interna es la del Espíritu. Si alguien le habla a otro espíritu, ya ese espíritu ya no es de Dios. El Espíritu Santo es el que habla. Pero todo lo hace conforme a la palabra de Dios. A su nombre. Mire, como intercesores nosotros debemos orar. Escúcheme, usted tiene que ser un intercesor profético para guardar a los pastores. Donde ustedes se congregan, a sus apóstoles, yo no sé. Usted tiene que orar para que los altares no sean contaminados. Los intercesores proféticos son esos guardas, esos guardianes. ¿Me está escuchando? Son esos protectores. Son esos muros y antemuros que están rodeando el ministerio. Usted como intercesor profético, pero para eso tiene que conocer la palabra, para poder discernir. Es impresionante lo que está pasando ahora en la iglesia, porque lo que es iglesia, la iglesia es una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Es impresionante lo que pasa. Y mucha gente no discierne homosexual que se para en un altar. No discierne, escuche lo que estoy diciendo, gente que tuerce la palabra para que lo sigan y lo sigan siguiendo. Cuando ya cometieron un pecado, el pecado cuando alguien cae tiene que arrepentirse, no hay otra forma. Después del arrepentimiento viene la restauración. No se puede vivir en el mismo pecado. Yo sé que eso no le gusta a nadie. La gente solo quiere que le hablen de prosperidad. La prosperidad viene por la obediencia. La prosperidad viene por la obediencia. Amén. Entonces, el intercesor profético, si usted vino hoy a creer que yo lo vine a motivar, yo no soy motivado, soy profeta. Los profetas confrontamos. Escuche esto. Amén. Tenemos que conocer la voluntad de Dios por medio de la Escritura. No es interpretación privada. No es que yo tomo algo de la palabra y la uso para un capricho humano. Aleluya. No es decir a Dios cosas que Él no ha dicho.
para personas, lugar o tiempo. Hay que saber discernir la palabra de Dios. Por eso nosotros debemos conocer, aleluya, la Escritura. Debemos ser serios. Debemos meditar todos los días en la palabra. Eso le dijo a Josué: medita noche y día, para que todo te vaya bien y seas prosperado en todo lo que emprenda. No se aparte de tu boca el libro de la ley. No se aparte. El intercesor profético tiene que ser la palabra. No puede ser emocionista. No puede dejarse llevar por las emociones, sino va a tener torpeza. Nosotros tenemos que ser intercesores eficaces. El intercesor profético discierne por la palabra la voluntad de Dios. Discierne la voluntad de Dios por los tiempos. Sabe en qué Dios quiere hacer en este tiempo. Que sabe lo que Dios está haciendo en este tiempo. Cómo se está moviendo en este tiempo. Es un tiempo de preparación tremendo. Aleluya. Yo creo que ya me estoy pasando hablando de los tiempos, Pastor Johan. Pero bueno, ahí me hace seña. Ya voy a la última parte, ya aquí en la tercera, ya la última. Y le voy a hablar rapidito del personaje bíblico. Hay 3 que tengo ahí, pero rápido. Lo tercero. La primera, ¿cuál es? Hay que conocer los tiempos, La segunda, la Escritura. Amén, la Escritura. Y la tercera, donde conocemos proféticamente, usted como intercesor profético, usted va a recibir algo que se llama inspiración. Pero esa inspiración no es porque ve el Facebook, no es porque escucha chismoso, no es porque escucha por ahí cosas que no debe escuchar, sino por inspiración del Espíritu Santo. Amén. Dice 1 Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos, escuche, santos hombres de Dios, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Cuál es la inspiración que debemos recibir? La del Espíritu Santo. Eso lo llama rema. Eso es un rema. Usted va a recibir un rema. El intercesor recibe. El rema es la voluntad de Dios en el ahora. ¿Qué Dios quiere hacer? Usted tiene que recibir. Lo recibe por la palabra. Lo recibe por los tiempos. Usted va a recibir la inspiración. Usted va a saber lo que Dios quiere hacer. Por ejemplo, a mi ministerio, Dios me dijo que hay un tiempo de expansión. Hay un tiempo de trabajar en la predicación, que es la misión. Así me desglosó. Misión y ministerio. La misión es predicar, y ministerio es fortalecer la base dentro del ministerio. Amén. Entonces Dios le va a hablar a través de la inspiración. Usted como intercesor profético tiene que recibir la inspiración del Espíritu Santo que Dios le va a dar. Hay gente que no entiende esto y ataca todo. Hay gente que dice, bueno, que todos los años dan una palabra profética. Sí, es que Dios habla en el ahora. Dios da el rema para las temporadas, para los ciclos. Aleluya. Esos son objetivos. Hay objetivos que Dios da por corto, mediano y largo plazo. Eso lo hace Dios y lo une y lo hace a través del Espíritu Santo con la inspiración. Y viene Dios y habla a través de la inspiración y lo habla para los ministerios, lo habla para naciones o territorios, ciudades, provincias, yo qué sé. Dios le va a hablar lo que Dios quiere hacer. A su nombre la gloria. 1 Pedro, ya leímos ese. Vamos a leer Juan 16:13. Dice, por cuanto venga el Espíritu de verdad, hablando Cristo, cuando todavía no había sido levantado en resurrección, dice, Él os guiará a toda verdad. ¿Quién es que guía toda verdad? El Espíritu de verdad. Recuerde que la inspiración del Espíritu Santo no da confusión, da claridad. Si a alguien le dice, porque a veces en reuniones pasa, usted tiene que prestar. La Biblia dice en Juan 14, si no me equivoco, que hay que juzgar
Todos tienen que juzgar. Juzgar no significa señalar, ni condenar, ni decir que está mal el otro. No. Juzgar significa que usted examina. El Espíritu es de verdad y Él os guiará a toda verdad. Porque no hablará de su propia cuenta, Juan 16:13, sino que hablará todo lo que oyere. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Yo desato en el nombre de Jesús que sus sentidos espirituales se abren, así como el siervo de Eliseo fueron abiertos cuando el profeta le declaró con la imposición de mano. Hoy, a través de este tiempo, desato en el nombre de Jesús que se abre tu vida espiritual para que puedas entender, aleluya, los tiempos que estamos viviendo, lo que Dios tiene oculto y lo que Dios está revelando, su voluntad, la verdad de Dios, aleluya. Él se va a revelar. Si usted es intercesor profético, el Espíritu Santo lo va a inspirar y le va a hacer saber las cosas que habrán de venir. ¿Está escuchándome o no? Él le hará saber las cosas que habrán de venir. Aleluya. Es el Espíritu Santo. Por eso, si usted es intercesor profético, no puede estar contristando al Espíritu Santo. Con pleito, ira, contienda, pecados ocultos. No. Arrepiéntase en el nombre de Jesús. Y va a recibir la revelación del Espíritu Santo. Nadie puede recibir revelación de Dios si no camina en el Espíritu. Eso dice Juan 4:24. Dios es Espíritu. Y los que le adoren en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Adorar es proscuneo, que es postrarse en toda sumisión, en agradecimiento y en obediencia. ¿Me está escuchando? Esto no es que nunca busca de Dios, no tiene tiempo a solas con Dios, no ayuna, no se somete a las autoridades, no estudia la palabra y dice Dios me habló. Hay gente que le habla a Dios todos los días, yo no sé, y veo la misma persona y no cambia. Alabado sea Jesús. No sé cuánto tiempo tenga todavía Pastor Johan, ¿me confirma? Bueno, sigo. Tiene que ser por el Espíritu Santo. Es por el Espíritu Santo. El intercesor profético, el Espíritu Santo, tiene que ser su mejor amigo. Decimos en Ecuador, su yunta, su pana. Tiene que amarlo, tiene que adorar a Dios a través del Espíritu. Y allí le va a revelar el Señor y le hará saber, dice, las cosas que habrán de venir. No le va a traer confusión, va a ser claro Dios a través del Espíritu Santo. Si usted quiere entrar a lo sobrenatural, usted tiene que vivir en el Espíritu. Si pasa horas de horas viendo, y discúlpeme, yo no estoy en contra de las películas, de Netflix y esas cosas, yo no estoy en contra de nada. El que tiene tiempo vea. Pero ahora, el intercesor profético tiene que ser alguien de intimidad. No puede perder el tiempo. Estamos en el final. Si usted es intercesor profético, escúcheme bien, usted con su voz de autoridad va a cambiar la historia de su familia, la historia de su iglesia, la historia de su ministerio, la historia de su nación, de su ciudad. ¿Alguien me está escuchando? Porque usted tiene voz de autoridad bajo la justicia de Cristo. Amashaya Lamakua. Tiene que ser amigo del Espíritu Santo. Primera de Corintios, mire esto, capítulo 2, verso 9, dice: antes bien, cosas que está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Dice el verso 10, escucha esto: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. No es porque veo el Facebook, no es porque veo lo de acá, pierdo el tiempo, ando por aquí, por allá. Nanay, pura carne. Hay que guardarse en el secreto. Los intercesores proféticos son gente de intimidad con el Espíritu Santo. Vas a empezar a ver, dice, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre. Ahí en el corazón, aleluya,
Tu espíritu es el corazón del alma donde tú recibes el rema, donde tú recibes la revelación. Yo no sé si alguien puede decir aleluya. Yo le estoy dando una clase tremenda de intercesión profética, déjeme decirle. Si usted después de esto, usted sigue con las aplicaciones de Netflix en su celular y pasa 5 horas, retírese de la intercesión profética, váyase un cristiano más. Pero el intercesor profético es un tiempo, para este tiempo es un tiempo de plenitud, donde la maldad ha aumentado y se necesita ser gente de intimidad, para ver cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre. Dios te va a dar el rema a tu espíritu y vas a recibir por el espíritu. Dice aquí el verso 10, 1 Corintios 2:10, porque el espíritu, escuche esto, lo escudriña, todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Eso es tremendo. Hay bastante para leer aquí, pero me quiero saltar. Aleluya, aleluya, aleluya. Tiene que conocer usted la revelación, la inspiración a través del Espíritu. Y Dios le va a revelar todo lo que está oculto. Todo, déjeme decirle, todo. Ahora hay cosas que se dicen y hay cosas que no se dicen. Si usted es inmaduro, que todo lo cuenta. Si usted es inmaduro, que no sabe guardar las cosas, Dios no le va a revelar. ¿Me está escuchando? Amén. ¿Cuál es ese? Hay un libro ahí. Amén. Gloria a Dios. Escuche esto. Es el Espíritu Santo. No hay otra forma. Si usted es intercesor profético. Por eso Pablo decía que él oraba. Desde el día que conocí, él oraba. Y decía, Señor, revélale, para que sean llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Porque la gente anda ciega, no conoce, no sabe lo que va a pasar. Por eso los adivinos han tomado territorio. Cuando hay una iglesia que tiene el Espíritu Santo, que lo revela todo. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Gloria al que vive. Bendito el que vive, santo el Señor. Amén. Ahora, sí tenemos, y aquí voy a terminar, tenemos que aprender a vivir en justicia. Si usted es intercesor profético, tiene que aprender a vivir en justicia. Recuerde que existe una corte, una corte. Satanás va a acusarlo. Si usted y yo hacemos algo que no está bien, Satanás va a acusar. Por eso dice la Escritura, en 1 Pedro 5:8 dice, sed sobrio, velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Esto significa que la palabra adversario, bueno, es calumniador, pero es un adversario legal y lo va a acusar. Usted no puede estar creyéndose intercesor profético. Perdón si le digo esto, porque yo sé que hay un buen deseo del ministerio, del ministerio Misevi Norte, de la compañía profética, al cual he estado ministrando por años. Pero Dios conmigo ha tratado que Él no está para perder el tiempo ya. Y usted no puede vivir como sea. Usted tiene que ser alguien serio. Tiene que vivir para el Señor. Porque el adversario lo acusa y todo lo que usted intercede, y aún aunque haga actos proféticos, no sirve si hay alguna ilegalidad. ¿Me está escuchando o no? Bíblicamente, el reino es legal. Escúcheme, es legalidad. El reino se mueve en legalidad y usted tiene que ser un intercesor legal para que su voz, su palabra sea eficaz, su intercesión sea eficaz. Tiene que haber legalidad. Aleluya. Como lo hizo, y aquí voy a terminar, como lo hizo Moisés por Sodoma y Gomorra. ¿Cómo pudo él interceder? Y Dios no le encubrió nada. Mire, él dijo, ¿cómo voy a encubrir? Abraham. ¿Cómo lo voy a encubrir a Abraham? ¿Cómo lo voy a hacer si él va a ser una nación fuerte?
Eso dice Génesis 18. Él va a ser una nación, lógicamente la simiente de Abraham, que es Cristo, es el que justifica a la iglesia. Es usted lo justifica. Usted como intercesor tiene la justicia de Cristo, pero usted también tiene que vivir en justicia. ¿Me está escuchando? Los intercesores tenemos que vivir en justicia. No puede estar en la injusticia, no puede estar en el pecado. Satanás se mueve en la justicia y en el pecado. Dios en su reino se mueve en la justicia y en la santidad. Y Dios no le encubrió nada a Abraham. Y le reveló lo que va a hacer con Sodoma y Gomorra. Eso Dios va a hacer con cada uno de los intercesores que están en este lugar. Aleluya. Dios le va a mostrar, si usted vive para el Señor, si usted es un intercesor serio. Yo le he venido a dar una palabra seria para que se levante y para que en los próximos días, aleluya, haya una diferencia en su vida como intercesión profético. Que cuando su boca hable, los brujos tiemblen. No tiemble el cristiano, los brujos tiemblen, aleluya, porque Él va a distorsionar toda brujería, hechicería a través de los intercesores proféticos. Amén. Bueno, hasta ahí creo que voy a llegar, que tengo por aquí ejemplo. Y los bendigo en el nombre de Jesús. Levante sus manos. Bendigo sus vidas. Y declaro protección. Y declaro ángeles que guardan, porque está escrito así, que ángeles ministradores al servicio, herederos de la salvación, están disponibles. Eso se desata sobre su vida. Todo lo que Dios escribió de usted se cumple. Ninguna palabra va a faltar. Todo se cumple en el nombre de Jesús. Su ministerio de intercesión se levanta poderosamente en otra dimensión en este 2023, que es un tiempo, escúcheme bien, de exigencia, pero es un tiempo de expansión. Es la plenitud de los tiempos. El diablo se levanta, pero se levanta la gracia en Cristo Jesús sobre su ministerio. El Señor lo bendiga.